Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 y en esta ocasión les hablaremos sobre los compuestos orgánicos, su importancia y todos los aspectos. Nuestro objetivo principal es ampliar la información brindada en la clase. La característica común de los compuestos orgánicos es que tienen en su estructura el carbono como elemento central. La química orgánica corresponde a aquella que estudia los compuestos del carbono en cuanto a su composición, estructura, propiedades, obtención, transformaciones y uso. Los químicos consideran compuestos orgánicos a aquellos que contienen carbono e hidrógeno y otros elementos, siendo los más comunes oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos o biosintetizados constituyen una gran familia de compuestos orgánicos. Su estudio tiene intereses en medicina, farmacia, perfumería, cocina y muchos otros campos más. Ejemplo de ellos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Una de las principales relaciones entre la química orgánica y la biología es el estudio de la síntesis y estructura de moléculas orgánicas de importancia en los procesos moleculares realizados por los organismos vivos, conocido como metabolismo. La clasificación de los compuestos orgánicos puede realizarse de diferentes maneras, atendiendo a su origen y a su estructura, a su funcionalidad y a su peso molecular. Los compuestos orgánicos pueden dividirse de manera muy general en compuestos alifáticos, son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno. Su carácter no es aromático. Compuestos aromáticos son hidrocarburos que están conformados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. También están lo que son los compuestos heterocíclicos, son compuestos químicos cíclicos en los cuales los átomos miembros del ciclo pertenecen a dos o más elementos distintos. Los compuestos organometálicos se suelen emplear para sintetizar moléculas orgánicas, dado que producen enlaces específicos. Y por último están los polímeros, que son grandes moléculas, que son las macromoléculas. Y también están las moléculas más pequeñas llamadas micromoléculas. La clasificación por el origen suele englobarse en dos tipos, natural o sintético, aunque en muchos casos el origen natural se asocia al presente en los seres vivos. Y ya que la síntesis de las moléculas orgánicas, cuya química y estructura se basan en el carbono, también se sintetizan en ambientes inertes. También les vengo a hablar sobre la importancia de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son muy importantes en la vida, ya que están basados en el carbón de la tierra, elementos que todos los elementos vivos lo contienen. Los compuestos orgánicos también crean una producción de energía en la vida biológica, agotamiento atmosférico y liberan energía de hidrocarburos. Los compuestos orgánicos están compuestos de hidrógeno, oxígeno y carbono y son encontrados en todas las formas de vida. Un tipo de compuesto orgánico llamado nucleótido forma los aminoácidos y el ADN. Hola, el día de hoy vamos a comprobar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Si se funde es orgánico, si no se funde es inorgánico. Un compuesto, sustancia orgánica, está principalmente formado por carbono. En muchos casos obtiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y boto, halógenos y otros elementos, menos frecuentes en su natural. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma natural, pero también existen artificiales. Estos son creados mediante una síntesis química. Para comprobar que una sustancia es orgánica, realizaremos el siguiente experimento. Vamos a carbonizar varias sustancias. Los materiales a utilizar son leche, azúcar, avena, harina y sal, y una cuchara y una candela. Los compuestos inorgánicos. La sal. Tenemos que la sal de mesa, cloruro de sodio, es una sustancia inorgánica, pues esta no posee carbono. La química separa los compuestos como orgánico e inorgánico, y esto dependerá de si tienen o no tienen carbono respectivamente.
La harina. La harina es un compuesto orgánico porque es todo aquel que tiene como base el carbono. Azúcar. Azúcar, a pesar de ser en apariencia muy similar a la sal gruesa, sustancia inorgánica, el azúcar se diferencia por una característica esencial: es orgánica. La sustancia de la que está hecha es la sacarosa, cuya molécula está formada exclusivamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Compuestos orgánicos. Avena. La avena es un cereal muy completo y equilibrado, junto a los carbohidratos y la fibra. Aporta más proteína, grasa y minerales que otros cereales. Te aporta, por ejemplo, muy buenas cantidades de magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1, así como pequeñas dosis de calcio, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B.
La leche. La leche que consumimos habitualmente es un producto animal y por lo tanto es una sustancia orgánica. Está principalmente compuesta por lactosa, diversos lípidos y caseína, un tipo de proteína. How's it going, guys? I just want to take a moment to thank everybody that's streaming Asphalt. You know, you guys can easily overlook me if you wanted to, but you're not. You're peeping it, and I really appreciate that. Let me take this out of my mouth. It's rude. Yeah, shout out to y'all. Seriously, I put my heart out into all those lyrics, every single fucking lyric, you know. And I wanted to give you guys this take because I kind of want to step back for a little bit. Like, I don't know how long a little bit is, but all I'll say is I hope that when you guys get to places like I expressed on the project. Los compuestos orgánicos tóxicos son sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables en los organismos. Son una mezcla de compuestos químicos a base de carbono. Dependiendo de su incidencia en el medio ambiente, son clasificados en compuestos orgánicos volátiles, también conocidos como COPs, y compuestos orgánicos persistentes, también conocidos como COP. Los compuestos orgánicos volátiles puede ser cualquier tipo de sustancia orgánica que tiene carbono y se evapora a temperatura ambiente. Suelen tener un olor como la gasolina, alcohol o disolventes. Estas sustancias están presentes en la atmósfera o espacios cerrados. Entre estos están alcanos y ciclialcanos, metanos, hexanos, hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, estireno, sileno, alquenos. Entre las fuentes de COPs se da el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, la evaporación de disolventes, la agricultura e industria alimentaria, e incluso en las fuentes naturales. Según su peligrosidad se clasifican de extremadamente peligrosos como el benceno y cloruro de vinilo. Entre los compuestos clase A se encuentra anilina y tricloroetileno, y entre los compuestos clase B la acetona y el etanol. El impacto en los trabajadores o en sus pobladores a largo plazo pueden ser atacar el sistema nervioso central, ocasionan somnolencia, depresión, alteración del pulso, incoordinación y dependencia. También puede dañar el hígado y riñones y tienen efectos cancerígenos. En cuanto al corto plazo, se puede provocar irritación en los ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo, fatiga, pérdida de coordinación, reacciones alérgicas en la piel, náuseas y otros tipos de trastornos. En los efectos medioambientales, estos gases, al mezclarse con el medio ambiente o con otros contaminantes atmosféricos como óxidos nitrosos, reaccionan formando ozono. Los contaminantes para el medio ambiente son principalmente los sintéticos.
Pasando a los compuestos orgánicos persistentes, también conocidos como COP, estos son compuestos orgánicos fabricados por el ser humano, que se caracterizan por su larga persistencia en el medio ambiente y no ser biodegradables. Algunas de estas sustancias tienen efectos hormonales, pudiendo causar mutaciones en la reproducción de los seres vivos. Se generan en la industria química de manera intencionada, son muy estables, por lo que es difícil de destruirlos. Son semivolátiles, de baja solubilidad en el agua y son tóxicos. Se desplazan a largas distancias de su emisión debido a algunos de sus componentes. Entre sus clasificaciones se pueden encontrar los plaguicidas, como el aldrin, el dieldrin, el heptacloro y el toxafeno. Entre los productos químicos industriales está el hexaclorobenceno, el bifilenilos y los policlorados. Entre los subproductos se encuentran las dioxinas, policlorados y policlorodenos. Entre algunas fuentes de COP está la industria química, los procesos de combustión y generación de electricidad, los vehículos, las empresas textiles, la imagen fotográfica y circuitos impresos, los fluidos hidráulicos, las transformaciones eléctricas. En el impacto que se ve a través de los trabajadores y sus pobladores están los trastornos cognitivos, el daño del sistema inmunológico y respiratorio, problemas reproductivos, alteraciones dermatológicas e incluso cáncer. Los seres vivos en etapa de gestación son los más vulnerables, ya que la madre transmite directamente el tóxico por el cordón umbilical y o la leche materna. En cuanto al ambiente, se ve afectado, ya que permanecen mucho tiempo en este y viajan a grandes distancias. Causan degradación, se evaporan en los cambios climáticos y más en la procedencia del sol. Una de las graves causas de estos químicos en el ambiente es la infertilidad de los animales y la extinción de los mismos. En conclusión, podemos decir que los compuestos orgánicos son de suma importancia para el desempeño en la vida diaria e industrial, ya que se encuentran tanto en organismos vivos, naturaleza, medicamentos, plásticos, fertilizantes. Estos compuestos orgánicos se ven constituidos principalmente en carbono e hidrógeno, y aunque es más que evidente que están en nuestro día a día y que se han formado como parte de cada uno de los aspectos de nuestra sociedad, se debe comprender que también pueden ser perjudiciales, dado que durante la manipulación aplicada por el ser humano se pueden producir los que no son biodegradables y constituyen una amplia gama de productos contaminantes tanto para el humano en sí como para su ambiente. Y de nosotros depende usar dichos recursos de forma sostenible para prevenir incidentes y mal uso de estos, dando así la opción de usarlos de forma sustentable y organizada.